cómo dar un impulso a nuestro español en este año, en esta época de la tecnología. Muy fácil. No es tan fácil, pero te voy a dar 5 ideas y al mismo tiempo, por cada idea, una expresión, un punto de gramática, un punto de vocabulario práctico y que te puede ayudar a hablar mejor en español. No te líes. No te líes. ¿Qué significa no te líes? Es del verbo liarse, que es complicarse, hacer algo complicado. Y yo te digo, mi primer consejo, no te líes con la teoría. No estás escribiendo una gramática del español. Deja que los profesores de universidad, los filólogos, escriban. Tú y yo, cuando aprendemos una lengua, lo que queremos es usar el tiempo de aprendizaje en algo productivo, en algo que nos ayude a usar la lengua de forma práctica. ¿Por qué digo esto? Porque he visto muchos estudiantes que escriben muchas cosas, usos del subjuntivo, diferencias entre el indefinido, el perfecto y el imperfecto. Escriben las diferencias, escriben las excepciones. No vale para nada. No pases el tiempo escribiendo teorías en tu idioma materno. Escribe frases en español sobre lo que has hecho hoy, sobre lo que hiciste ayer y sobre lo que quieres hacer en el futuro. Es mucho más productivo. Pasa de la defensa al ataque. ¿Qué significa pasar de la defensa al ataque? No podemos estudiar español de una forma pasiva. Nos defendemos del español. No, tenemos que conquistar el español. Tenemos que invertir nuestro tiempo de estudio en algo activo, en algo productivo, no en defendernos del español. ¿Sí? Por ejemplo, ver una película en español, ¿es bueno o es malo? No es una cuestión de bueno o malo, es una cuestión de si ese tiempo que invierto, verbo invertir, ese tiempo que invierto en ver una película es productivo, me da un rendimiento grande o no. Claro que es beneficioso, todo es beneficioso, pero esa hora y media, esas 2 horas viendo una película, podrían ser invertidas en unos ejercicios prácticos, en escuchar una pequeña conversación en español. Pero no es bueno o malo, depende del tiempo y de tus aficiones, lógicamente. Cuanto más escribes, más aprendes. Cuanto más, tanto más, el tanto opcional. Cuanto más escribes, más aprendes. ¿Qué significa eso? Que hoy en día hay una cierta tendencia a aprender idiomas solo hablando. Y en mi experiencia, muy pocos estudiantes son capaces de memorizar vocabulario, memorizar reglas de gramática y usarlas, lógicamente. Muy pocos estudiantes son capaces de hacer eso si no escriben. Muchos estudiantes necesitan escribir para memorizar, para tener en la cabeza esos recursos de gramática que luego necesitan cuando tienen que hablar en español. Es mi experiencia. Por eso creo que escribir es necesario en el proceso de aprendizaje. Cuanto más hablas en español, mejor comprendes español. Y uno puede decir, un momento, hablar y comprender son 2 cosas distintas. Me parece que no es verdad, no son 2 cosas distintas. He visto en mí mismo y en muchas personas, en muchos estudiantes, que cuanto más hablan, mejor comprenden el español. Y es lógico, porque estás produciendo los mismos sonidos, los mismos grupos de sonidos que luego tienes que comprender. Y también funciona a la inversa. Cuanto más español escuchas, mejor hablas español. Por supuesto, no digo que sea la única cosa que hay que hacer, pero que ayuda tremendamente, sí. Motivación, motivación, motivación. ¿Por qué dejan los estudiantes de estudiar español?
porque pierden la motivación. Lógicamente, nadie deja de hacer algo si le gusta, si está motivado, si lo pasa bien. Todos dejamos de hacer algo porque perdemos la motivación o no tenemos tiempo, también puede ser. Un mecanismo para mantener la motivación, para no desmotivarse, aquí está el punto de gramática, prefijo negativo, desmotivarse, hacer, deshacer. Pedir, despedir. Interesante. Una regla o un mecanismo para no desmotivarse es usar muchas veces materiales que no están por encima de nuestro nivel, que tampoco están muy por debajo, pero sí un poquito por debajo, para de esa manera poder disfrutar usando esos materiales, comunicando a través de esos materiales. Ejemplo concreto, si leemos un librito en español y el nivel es muy alto, nos vamos a pasar demasiado tiempo buscando palabras en el diccionario. E incluso si estás usando esos aparatos digitales que te permiten ver el vocabulario, no importa, porque vas a estar mucho tiempo viendo vocabulario y no vas a disfrutar de la lectura y vas a terminar dejando el libro. Mantén la motivación usando materiales que están un poquito por debajo de tu nivel. Escucho español y más o menos lo comprendo. Puedo escribir en español, puedo leer en español, pero cuando llega el momento de hablar, no funciona. Bueno, pues efectivamente hablar es lo más difícil. No es sorprendente que todos los estudiantes encuentren, les parezca, hablar lo más desafiante, lo más difícil. Desafiante. El verbo es desafiar a alguien, retar a alguien. Y el adjetivo es algo es desafiante. Algo me cuesta, me exige un esfuerzo, es difícil para mí. ¿Cómo solucionar el problema de dificultad al hablar en español? Regla de oro, habla en español. Y el estudiante reacciona y dice, claro, pero no tengo con quién hablar, no tengo con quién hablar. Supongamos, y ahí está la palabra que va como lección en esta quinta idea, en esta idea número 5. Supongamos. Nos ponemos en esa circunstancia, en esa situación. Supongamos, presente de subjuntivo del verbo suponer. Verbo poner, yo ponga. Suponer, yo suponga. Presente de subjuntivo. Supongamos, pongámonos en la situación de que tú estás en un país donde no se habla español. Después veremos qué podemos hacer si estamos en un país donde se habla español. Supongamos que estás en un país donde no se habla español. Número 1. Mira si hay un Instituto Cervantes en tu ciudad o en una ciudad cercana. Instituto Cervantes es ese instituto oficial de la lengua española y ahí se organizan normalmente muchas actividades. También cursos de idiomas, pero también actividades culturales que pueden ser interesantes para conocer gente. Pregunta en los restaurantes hispanohablantes de la ciudad si hay alguien interesado en hacer un intercambio entre tu idioma materno y el español. Usa aplicaciones, hoy en día hay muchísimas, para hacer intercambios tanto online, tanto con las aplicaciones, como personalmente. Es otra opción. Hay distintas maneras. Bien. En mi página de internet tengo un texto dedicado a esto precisamente, cómo hablar, cómo encontrar personas con las que hablar en español. Supongamos que estás en un país donde se habla español, pero por razones de todo tipo no tienes mucho contacto con nativos. En las bibliotecas públicas hay normalmente muchas actividades donde puedes encontrar personas que están dispuestas a hablar en español, que quieren hablar en español, porque quieren hablar de cultura, de libros, de música, de mil cosas. Voluntariado.
Hoy en día hay muchas personas mayores que están solas. ¿No sería bonito que una persona va a acompañar a un hombre, a una mujer mayor, hablan en español y a la vez le hacen compañía a esa persona? Hemos visto 5 ideas, hemos visto 5 puntos de gramática, de vocabulario, y ahora queda lo más importante. Que tú, querido estudiante, que tú, querida estudiante, pienses cuál de estas ideas puedes usar, puedes poner en práctica. Quizás no las 5 ideas, pero a lo mejor 1 o 2. Si te parece bien, puedes comentarlo y así intercambiamos experiencias. Esto es solo una introducción. Por supuesto que lo importante es seguir estudiando la gramática y el vocabulario. Eso es muy importante. Pero realmente donde vas a disfrutar con el español es cuando lo usas, cuando sigues algunas de las ideas que espero te sean útiles y que hemos visto en este vídeo.